sus mandamientos son justicia. Entonces, cuando Cristo nos dice, busca el reino de Dios y su justicia, nos está pidiendo que busquemos ¿qué? Todos sus mandamientos. Pero no solamente es el acto de buscar los mandamientos, sino es cumplir con los mandamientos, obedecer los mandamientos. Y el libro de Isaías nos dice, en la palabra de Dios, ¿quiénes son los justos delante de Dios? ¿Alguien recuerda? ¿Quiénes son los justos delante de Dios? Dice la palabra de Dios, si no mal recuerdo, es el libro de Isaías 51:7, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. La palabra de Dios dice que ante los ojos del Señor, la persona que es justa delante de Él es la persona que tiene la ley de Dios, ¿dónde? En su corazón. Y esto no solamente es que yo la lea, la palabra de Dios, no solamente es que yo la escuche, sino es que el cielo dice que el justo delante del cielo, delante de Dios, es aquel que guarda perfectamente los mandamientos. Ese es el justo. Pero habíamos visto que había un problema en el que la mayoría quizás nos hemos encontrado en algún momento. El cielo me pide que yo sea perfecto, que yo guarde perfectamente, sin ningún error, la ley de Dios. Pero hay un detalle. El apóstol Pablo dice, no son los oidores de la ley los que son justos para con Dios, sino ¿quiénes son los justos delante de Dios? Los hacedores de la ley, los que guardan perfectamente la ley, estos son los justos delante de Dios. Pero el mismo apóstol Pablo también pone una situación en la cual muchos de nosotros nos hemos encontrado. Dice, porque los designios de la carne son ¿qué? Enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El apóstol Pablo dice, debemos de guardar perfectamente la ley de Dios para que vayamos al cielo, pero el asunto es que los que viven en la carne no se pueden sujetar a la ley de Dios. No decimos que la ley de Dios sea mala porque nadie la pueda cumplir, sino que decimos que es perfecta. El mismo apóstol Pablo le da la categoría a la ley de Dios y dice, la ley de Dios a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y ¿qué? Y bueno. No es que la ley de Dios tenga algún impedimento de que alguien entre a los portales, sino que la ley de Dios le dice al pecador y le dice a los seres del universo que aquel que quiera estar delante de la presencia de Dios no puede tener pecado en su corazón. No puede haber pecado en el corazón de una persona que quiera encontrarse cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Pero el problema es que en la carne, ninguna persona que viva según la carne, y dice el apóstol Pablo, y los que viven según la carne son enemigos ¿de quién? Son enemigos de Dios. ¿Qué puedo hacer entonces si el apóstol Pablo me dice que la carne no se puede sujetar a la ley de Dios, pero yo necesito guardar la ley de Dios para salvarme? Bueno, más bien para que yo sea digno delante de la presencia del Señor Jesucristo. Si yo trato por mis propias fuerzas, ¿qué es lo que dice la Biblia? Aquellas personas que tratan por sus propias fuerzas, aquellas personas que dicen, bueno, a partir de mañana me voy a empezar a portar bien, a partir de la siguiente semana ya voy a empezar a cumplir los requisitos. ¿Será que esa persona va a poder alcanzar la norma divina? Dice el profeta Isaías que todas nuestras justicias delante de Dios son como un trapo ¿de qué? Son como un trapo de inmundicia. Cuando una persona trata de cumplir los requerimientos divinos por su propia fuerza, sin la ayuda divina, y le presenta esa obediencia a Dios, el Señor le dice, es que esa obediencia que tú me presentas es un trapo de inmundicia. Porque la ley de Dios del hombre pide santidad, del hombre pide rectitud, del hombre pide que sea una criatura perfecta delante de Dios. Pero si uno trata por su propia fuerza, con su poder debilitado, jamás va a alcanzar esa norma divina. Y nuestro Señor Jesucristo lo ilustra de una forma en la que nosotros lo podemos entender más claramente, y dice, ¿qué higuera, qué espino da qué? Higos. Dice, ¿acaso se recogen higos de los espinos? Si yo le pido a una persona que se porte bien, ¿será que esa persona se va a portar bien por mucho tiempo? No.
Generalmente pasa que cuando una persona comienza a estudiar la palabra de Dios y mira la ley de Dios y trata de cumplir la ley de Dios, llega a una conclusión y dice, es muy difícil guardar la ley de Dios. No se puede cumplir la norma divina. Hemos tratado, hemos luchado toda nuestra vida y no hemos alcanzado el estándar divino. Aquí podríamos preguntar, ¿cuántas personas han nacido en el mensaje adventista? Yo creo que más de uno quizás nacimos en el mensaje adventista. ¿Cuántos años llevamos de adventista del séptimo día? Y la pregunta es, ¿y en todos esos años alcanzamos la perfección para entrar a los portales celestiales? O no solamente, y no vamos a decir que se cierra la puerta solo por los adventistas, a cualquier persona que alguna vez ha leído la palabra de Dios, llámese de la denominación que sea, sin ánimo de ofender, a esta persona y también a los que nos miran en las transmisiones, que han estudiado la palabra de Dios, ¿han alcanzado la norma divina? ¿Hemos cumplido perfectamente la ley de Dios? ¿Estaremos listos para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo cara a cara? ¿Cuántos años han pasado ya? Y a veces pareciera que uno dice, no, pero es que poquito a poquito, y hay gente que se ha muerto y jamás ha alcanzado el estándar divino. Hay gente que ha nacido en el mensaje, ha conocido el mensaje, ha predicado el mensaje, ha llevado años y años viviendo y no ha alcanzado la norma divina. ¿Se ve dónde? En sus palabras. La palabra de Dios dice, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Se ve cuando se enojan, se ve cuando se irritan, se ve cuando tienen sus pensamientos impuros, se ve cuando se exasperan. Se empieza a ver que años y años y años han pasado y no ha habido un cambio en esa vida. Entonces, ¿qué ha pasado? Y el apóstol Pablo nos dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que faltó fe en aquellos que la oyeron. Y ese es el gran problema. Y muchos ya hemos pasado tanto tiempo acostumbrados a que pues no se puede y no se puede, pues que decimos, pues ya es una costumbre nada más ir a los templos, es una costumbre estudiar la Biblia y parece que nunca va a haber un cambio. Y yo he conocido ancianos de iglesia y otras personas ya grandes, ya las canas se le ven blanco el cabello como la lana, y hablamos de la norma divina, hablamos de la justicia de Dios y dicen, no, es que no se puede, es que poquito a poquito, pero yo llevo ya 30, 40, 50, 70 años en el mensaje, pero nunca ha habido un cambio ahí. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Será que acaso Dios no tiene poder para transformar ese corazón? ¿Qué ha impedido entonces que ocurra un cambio verdadero en la vida de la persona? Y nuestro Señor Jesucristo nos dice, es que este espino no puede ser bueno si Él trata. El espino, por mucho que se esfuerce, no te puede dar higos, no puede dar uvas, no puede dar flores. Para que un espino que por naturaleza es malo, que por naturaleza está contaminado, está pervertido, tiene una inclinación hacia hacer el mal, puede hacer el bien, algo tiene que pasar antes. Y si nunca ocurre eso dentro de su corazón, jamás nunca alcanzará la norma divina. Y Cristo lo explica en el siguiente versículo. Los invito a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a regresar tantito a este punto porque es bien importante. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 6, hubo un hombre que fue un doctor de la ley. Los judíos a Nicodemo le decían, tú eres maestro, tú eres líder. Él explicaba la Biblia. ¿Capítulo 3? Sí. Él explicaba la Biblia, pero no entendía lo que era necesario para que ocurriera la salvación que él necesitaba. El libro de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 6. Nicodemo no lo entendía y él enseñaba. Hermanos, no nos sorprenda que haya pastores, haya teólogos, haya líderes de cualquier denominación que no entiendan cómo se salva una persona. Porque incluso personas que eran del pueblo de Dios y eran los líderes del pueblo, no lo entendían. Y Nicodemo se acerca hablando acerca de la salvación y preguntando de la salvación. Y Jesús le empieza a explicar este asunto de la salvación y le dice, Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino
Cristo le está pidiendo que se bautice o que muera realmente al pecado. Le está pidiendo que, oye, vete y bautízate y entonces te vas a salvar. ¿Eso le está diciendo Cristo a Jesús? Cristo le dice, lo que realmente debe de pasar dentro de ti es que tú mueras al pecado y vuelvas a nacer, ¿qué? Otra vez. El espino tiene que ser transformado en un higo, en un rosal, para que pueda producir aquello que el cielo está exigiendo, o el cielo pide a aquel que entra en los portales celestiales. Y Nicodemo, maestro de la ley, él leía la palabra de Dios y sin embargo había un detalle, no la entendía. ¿Y qué le dice Nicodemo a Cristo Jesús? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer qué? ¿Cómo puede nacer siendo ya viejo? Y puede que alguno de nosotros nos preguntemos eso. Llevo años y años y años luchando para salvarme. Llevo años tratando de cumplir el estándar divino. ¿Cómo puedo yo empezar otra vez a ser una criatura en Cristo Jesús? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba literalizando las palabras de Cristo Jesús. No entendía el sentido espiritual que el cielo le estaba pidiendo. Y Cristo Jesús le dice, y respondió Jesús, de cierto, Cristo le dice, yo te estoy diciendo la verdad. Lo que ahora te voy a declarar es la única forma en la que el hombre se puede, ¿qué? Salvar. Ya no hay más, Nicodemo. Ay, pero es que yo fui bautizado en la iglesia católica, es que yo ya fui ahí, ya soy salvo. ¿Qué dice Cristo? Ya naciste de nuevo. Nació en ti una nueva criatura obediente. O simplemente estás aferrado a que en la iglesia donde tú estás, allí según te prometen la salvación y ahí crees que solamente se encuentra. ¿Qué ha pasado en tu corazón realmente? Y Cristo le dice, ahora te voy a declarar la verdad. Dice, el que no naciere de agua, y lo más importante, el que no naciere de ¿qué? Del Espíritu Santo. No puede entrar ¿dónde? En el reino de los cielos. Y esa es la pregunta que todos y cada uno de nosotros debemos hacer. ¿Hemos nacido en el Espíritu Santo? ¿Han nacido una nueva criatura obediente a la ley de Dios? Ha sido muerto aquel transgresor a la ley de Dios y ahora ha nacido en el Espíritu un ser obediente a los mandatos divinos. ¿O estamos atrapados en el formalismo que tenía Nicodemo? Que leía la Biblia, la enseñaba y aquí adentro no había pasado lo más importante: una transformación de agua y de espíritu. Y Cristo nos dice aquí, en palabras tan preciosas, y nos dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué pasa con eso? Dice, es carne. El que es desobediente, dice, va a seguir siendo desobediente, a menos que en él ocurra una transformación. Tiene que dejar de ser carne, y ahora tiene que pasar a ser, ¿qué? Espíritu. Y lo que es nacido del Espíritu, que dice nuestro Señor Jesucristo, es Espíritu. Ayer estudiamos la palabra de Dios en el libro de Romanos, que el apóstol Pablo dice, la ley es como, es espiritual. Debe ser entendida espiritualmente. Debe ser obedecida en el Espíritu Santo, con ayuda de su poder. ¿Cuántas veces hemos tratado de cumplir la ley de Dios en la carne? ¿Dónde vemos que tratamos de cumplir la ley en la carne? Cuando a veces estamos recibiendo el sábado, estamos cantando y cantamos tan apáticamente, cantamos sin ánimo, cantamos todos ahí apagados, como que ya queremos que se acabe el servicio. ¿Será que el Espíritu Santo producirá en una persona un espíritu de apatía? ¿Será que el Espíritu Santo hará que la persona diga, ya quisiera que termine el estudio de la palabra de Dios? Porque eso producirá el Espíritu Santo en una persona que ha sido nacida de nuevo. Cuando una persona nace del Espíritu Santo, se deleita en la ley de Dios. Y lo vamos a ver con el salmista que así lo dice. Cuando alguien es nacido en la ley, se deleita en la palabra de Dios, se deleita en adorarle, se deleita en todo aquello que procede de lo alto.
Pero mientras no nacemos de la carne, ¿qué pasa con nosotros? Se nos hace cansado, decimos, qué aburrido se vuelven los temas, qué aburrido se vuelven los sermones. Ay, ya viene el sábado, y en lugar de ver el sábado como una delicia, el sábado se vuelve como una carga, ya queremos que acabe, porque unos todavía viviendo en la carne dicen, ya queremos que termine el sábado porque ya queremos prender la tele. Y así todavía hay niños que yo crecí así, que decían, ya ahorita que termine el sábado ya voy a poder prender la tele, ya voy a poder hacer esto, lo otro, y ya al fin se acabó. Este yugo se empieza a ver como un yugo pesado, en lugar de una delicia. Cristo dice, necesitas una transformación de tu naturaleza. ¿De carne a qué? De carne a espíritu. Si esto no ha ocurrido, nadie podrá ver el reino de los cielos. Y entonces decíamos que este proceso que nos lleva a ser una nueva criatura es solamente a través del arrepentimiento. Y el apóstol Pablo nos explicaba este punto ayer, lo veíamos en el libro de Zacarías y lo veíamos en el libro de Romanos. Pablo dice, y la palabra de Dios dice, que el arrepentimiento, ¿y qué decíamos que es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el dolor y el abandono del pecado. Es esa decisión que hace la persona en la que dice, yo jamás, nunca voy a volver a ¿qué? A pecar. Porque entiende lo que es el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? ¿Alguien recuerda? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Que aborrezca el pecado. Que el pecado llegue a ser repugnante ante sus ojos. Y hermanos, cuando vayamos entendiendo lo del temor de Jehová, alguien te va a decir, oye, te ofrezco un refresco, ¿y qué va a decir la persona? No, porque mi cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Cómo yo podría contaminar mi cuerpo? Si aquí el Espíritu Santo está morando en este templo. Ya no estaría luchando de, ay, es que una no es ni una, y que es que hace calor, y que esto que el otro. Cuando una persona entiende el temor de Jehová, dice, no, muchas gracias, pero este cuerpo es santo y no lo puedo contaminar. Vamos entendiendo la diferencia entre luchar en la carne de que, ay, es que me gusta el refresco, ay, es que hace harto calor, ay, es que mis amigos me lo ofrecieron y ni modo que quede mal con ellos. A uno que diga conscientemente, no, mi cuerpo es algo sagrado y yo lo voy a limpiar porque así el Señor me lo ha pedido y aquí yo quiero que muera el Espíritu Santo, ¿cómo yo lo podría contaminar? Hay una diferencia. Y es ahí lo que nosotros vamos a ir entendiendo. Cuando alguien te ofrece algo que vaya en contra de los principios de Dios, el que ha entendido el temor de Jehová dice, no, es que yo no puedo participar de eso porque quiero que el Espíritu me siga acompañando. ¿Cómo yo podría expulsar al Espíritu con mi desobediencia? Y así es como vemos a Daniel. A Daniel se le ofreció comida que él no podía comer. ¿Y qué dijo Daniel? Mira, ustedes pueden traer soldados, pueden traer la guardia, dile a Nabucodonosor que no puedo comer eso. Cuando Ananías, Misael y Azarías estuvieron ahí delante de la estatua de oro, ellos dijeron, discúlpenos, pues si quieren, mátenos, pero pues no podemos. Es algo impensable para alguien que ha nacido en el Espíritu Santo violentar la ley de Dios, porque dice, ¿cómo yo podría atentar en contra de aquel que me ha redimido con su sangre? Eso es impensable en el pensamiento de alguien que ha sido regenerado. Pero mientras el cuerpo la persona no haya sido regenerada, pues, es que pues vamos a violar el sábado, aunque sean unas horitas, no pasa nada, y empiezan a poner excusas para violar el sábado. Que es que mi trabajo, que es que mis amigos, que es que el negocio, pero es que el dinero, es que no tengo... Y empiezan a poner muchas excusas. ¿Por qué? Porque no les duele el pecado. El pecado no es algo malo para ellos, es algo que pues algo común en la vida cotidiana. Pero aquel que con ayuda del Espíritu Santo va conociendo el temor de Jehová, dice, y eso ya jamás nunca voy a poder participar de eso, porque ¿cómo yo podría volver a crucificar a Cristo con mis acciones? El apóstol Pablo nos dice, la justicia, Romanos 3 del 22 al 26, dice así, la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Dice Pablo, se puede obedecer. Se puede guardar la ley de Dios. Se puede ser justo delante de los cielos si yo creo ¿en quién? En Cristo Jesús. Para que todos los que creen en Él, y eso es lo más hermoso, dice, porque no hay ¿qué? Diferencia. No importa la raza, no importa el sexo de la persona, no importa la nacionalidad, no importa la clase social. Cree en Cristo Jesús.
y renuncia ¿a qué? Al pecado. Y hallarás la justicia perfecta que viene por él. Por cuanto todos pecaron, todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de ¿quién? De Dios. Pablo estaba perdido antes de conocer a Cristo. ¿Qué es lo que hacía Pablo antes de conocer a Cristo? Él mataba personas. Él estaba perdido, estaba destituido de la gloria de Dios, hasta que Cristo lo alcanzó y le mostró su perfecta justicia. Le mostró que Él era el Mesías prometido, que tanto había leído en la palabra de Dios. Y cuando Pablo hubo entendido quién era Cristo Jesús, tomó la decisión consciente de renunciar a toda la vida que él tenía antes. Y él dice, todo lo que tenía antes, todo el conocimiento que yo había adquirido, ahora es ¿qué? Es basura. No sirvió de nada. Y este era un teólogo, este era un doctor de la ley. Y este doctor de la ley, que había sido educado por los grandes maestros de su tiempo, te dice, toda esa teología que yo sabía no servía de nada. Estaba yo muerto en el pecado, porque no había entendido que en Cristo Jesús yo puedo obtener la redención por mis pecados y finalmente puedo alcanzar la justicia de Dios. Dice, siendo justificado, siendo declarado justo gratuitamente. ¿Cuánto te cuesta la salvación? Renuncia ¿a qué? Al pecado. Y los pioneros adventistas decían, esta es la maravillosa transacción. Dios te dice, dame todos tus pecados y yo a cambio te voy a dar ¿qué? La salvación. Mi justicia, mi salvación. Pero es a cambio de todo ¿o qué? O nada. Mediante la redención, mediante el rescate que es ¿en quién? En Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar. ¿Qué quiere manifestar Cristo Jesús cuando Él perdona tus pecados? Su justicia. Que cuando tú seas perdonado de todas tus transgresiones, Él pueda manifestar en tu corazón, Él pueda manifestar en tu vida su justicia, que es la perfecta obediencia ¿qué? A la ley. A causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Qué pasó por alto? Los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su ley. ¿Su qué? Su justicia. A fin de que Él es justo y Él justifica, Él declara justo al que es de la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Cuando tú procedas a ese verdadero arrepentimiento, ese arrepentimiento del que nadie se arrepiente, y bien lo comentaba el hermano Alfonso en la mañana, eso que no es un sentimentalismo, esa decisión consciente que tú digas, yo le voy a entregar mi vida completa a Cristo Jesús, le voy a entregar todos mis pecados, le voy a entregar todas mis faltas, le voy a entregar todo mi ser, toda mi existencia se la voy a entregar a Él. Has encontrado la justicia eterna. Cristo Jesús toma todos tus pecados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados, y en ese momento el ciego te declara como justo. Ya no hay pecado que condene al hombre. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado ¿qué es? Es la muerte. Pero cuando el ser humano encuentra a Cristo Jesús y es limpiado de todas sus faltas, ya no hay condenación. Cuando nosotros, quizá el Señor nos permita descender a la tumba, Cristo Jesús viene por nosotros y nos resucita, y la muerte dice, yo no los puedo retener aquí, porque ellos son como justos delante de Dios. Ellos merecen estar allá en la eternidad. La muerte no nos puede atar. Por eso la muerte es algo, y me gusta cómo lo comentaba el adventismo, la muerte es algo irrelevante, es algo de poca importancia para el cristiano,
Porque simplemente vamos, descansamos y esperamos a que nuestro Señor Jesucristo nos lleve a nuestro verdadero hogar. ¿Cuál es el problema entonces si vamos a descansar? Nada más esperamos un momento hasta que escuchemos la voz de nuestro Señor Jesucristo que nos diga: levántate, es hora de ir ¿a dónde? A casa. Pero para que eso ocurra, el hombre y la mujer tienen que renunciar ¿a qué? Al pecado. Y es aquí donde vamos a continuar. ¿Cuál es el deseo de quien se ha entregado completamente a Dios? ¿Qué pasa en la mente de una persona que le dice: Señor, mi vida te la entrego completamente a ti? Vamos al libro de Salmos, capítulo 51, versículo 9 al 11, y Salmos 26, 2. Leemos la palabra de Dios y dice así. Y esto es algo bien hermoso, como el salmista lo está explicando y dice: crea en mí, oh Dios. ¿Qué significa la palabra crear? Renueva, transforma, convierte. Solo hay uno que puede crear. ¿Quién es el único que puede crear? Es Dios. Bueno, Cristo Jesús. Fuera de Dios, ¿alguien puede crear algo? No. El único que puede crear algo de la nada, hacer algo nuevo, ¿quién es? Es Dios. Y el salmista está recurriendo al único capaz de hacer este poderoso milagro y le dice: crea en mí, ¿qué? Oh Dios. ¿Y qué le pide? Un corazón limpio. ¿Cómo era el corazón del pecador antes de encontrar a Cristo Jesús? Porque dentro del corazón del hombre, lo dice el libro de Marcos, ¿saben qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las lascivias, las hechicerías. Todo esto sale dentro del corazón y contamina al hombre. Y el pecador que encontró a Cristo Jesús dice: tengo un gran problema aquí, que en mi corazón hay solamente pura maldad. Pero entiendo que tú puedes crear otro corazón, un corazón nuevo que pueda ser limpio. Amén. Y renueva un espíritu recto que dentro de mí. Ahora la pregunta es: ¿Dios tiene el poder para crear en ti un corazón nuevo, sí o no? Amén. Tiene ese poder. Y por eso le decimos a nuestro Señor: crea en nosotros un corazón que sí pueda obedecer, porque mi corazón era inclinado hacia el pecado. No podía yo obedecer, pero entiendo que tú tienes el poder para transformar corazones. Tienes el poder para regenerar otro corazón obediente a tu santa ley. Y el libro de Salmos 26, 2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Y le dice algo hermoso al salmista en su petición: purifica ¿qué? Mi conciencia. ¿Cuántas cosas no hemos visto en la vida cotidiana? ¿Cuánta maldad no hemos visto? ¿Cuántas cosas quizás no llegamos a ver en el teléfono, en la computadora? ¿Cuántas películas no pervirtieron la mente del hombre? Cuando un niño chiquito va creciendo y tú le muestras cosas malas, se espantan, ¿sí o no? Y les causa terror. Pero a veces los padres, a veces los amigos, los van influenciando y les van enseñando más cosas cada vez más pesadas, ¿sí o no? Y llega un momento en el que la conciencia de los jóvenes está cauterizada. Y hay unos que hasta dicen: no, a mí enséñame lo que sea, ya no me vas a ¿qué? Ya no me vas a espantar. Y le muestran los videos de las balaceras, le muestran los videos de esto y dicen: eso y a mí ya ¿qué? Ya no me hace efecto en mi conciencia. Y hay gente que se deleita en eso. Que dice: a mí ponme lo que me pongas, yo ya no siento miedo, ya no me da pavor ese tipo de cosas. Tienen una conciencia muy cauterizada por el pecado. Y aquí un hombre que había matado a mucha gente, David, le dice al Señor: purifica ¿qué? Purifica mi conciencia, porque he visto tantas cosas. Necesito que limpies todo lo que hay aquí en mi cabeza y me lo pongas nuevo, porque imagínate ir a los atrios celestiales y ir con todas esas imágenes, toda esa porquería que aprendimos en el mundo. El salmista dice: no,
Yo necesito que el Señor limpie ¿qué? Mi conciencia. Y lo hace. Lo hace, hermanos, porque hay experiencias que el Señor nos ha permitido tener. Antes uno escuchaba una grosería y hasta risa le causaba a uno. Vas conociendo a Cristo, vas aprendiendo de Él y empiezas a escuchar esas mismas palabras en las que antes un tiempo te deleitaste y ahora cómo suenan a tus oídos. Como algo abominable, como algo espantoso. Y ahora te empieza a desagradar aquello que antes te deleitaste. Es algo bien hermoso como el Señor va limpiando esa conciencia. Pero para que el Señor limpie la conciencia tienes que pedírselo. Tienes que decirle, Señor, llevo toda mi vida viendo cosas que no debía haber visto. Pero necesito que limpies esta conciencia y que crees en mí, porque es el único que puede crear un corazón que un corazón limpio. ¿Qué le debo de entregar a Dios para tener un espíritu recto? Vamos al libro de Proverbios 23, 26. Si alguien gusta leerlo en su Biblia, ya que sea tan amable de leerlo, por favor. El libro de Proverbios 23, 26 nos contesta la pregunta: ¿qué debo entregarle a Dios para tener un espíritu recto? ¿Alguien lo tiene? Es una cita muy conocida. Pero vamos a... Sí. Dame, hijo mío, tu corazón, y mira tus ojos por mis caminos. Amén. ¿Qué es lo que el cielo nos pide a nosotros? El corazón. Y Dios dice, mira, ¿quieres ir a los atrios celestiales? Necesito que me entregues ¿qué? ¿Cómo es el corazón del hombre? Malo. Inclinado hacia lo malo. Perverso. Dice, pero ese corazón así de malo como lo tienes, dice, necesito que me lo entregues. ¿Por qué Dios pide que le entreguemos el corazón? Y es algo bien hermoso que ahorita vamos a estudiar. Aparte de esto, en el libro de Isaías 55, del 7 al 9, dice así la palabra de Dios. Deje el impío ¿qué? Su camino. Y el hombre inicuo, ¿qué debe dejar también? Algo tremendo, dice Dios, deja también tus pensamientos. Cuando el cielo nos dice que dejemos nuestros pensamientos, ¿qué te está pidiendo allí que abandones? Tus gustos, tus hobbies, aquello en lo que te deleitabas antes. La música que escuchabas, dice, esa música necesito también que me la entregues. Y dice, ¿cómo que también? Pues sí, necesito que me entregues tus gustos. Necesito que me entregues tus proyectos, tus ambiciones. Necesito que me entregues tus planes. Necesito que me entregues tu carácter. Todo eso necesito que lo abandones y que tú ¿qué hagas? Que me lo entregues. Dice, y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son ¿qué? No son vuestros pensamientos. Y ahora, hay algo tremendo que aquí está diciendo. Dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros ¿qué? Ahora, ¿por qué Dios nos pide el pensamiento? Porque parece algo muy grande que está pidiendo aquí ya. Dice Dios, necesito que me entregues tu mente. ¿Para qué quieres que te entregue mi mente? Necesito que me entregues tu mente para que yo pueda poner mi mente dentro de ti. Para que la mente de Dios se ligue con la mente humana. Dice, pero antes que yo pueda ligarme completamente contigo, necesito que me entregues tu mente. Porque imagínate que estén aquí peleando las dos mentes, la tuya y la de Dios en tu cabeza. Dice Dios, nada más hay uno, espacio para uno allí. Y yo necesito que para que tú puedas tener pensamientos santos, renuncies a todos ¿qué? Tus pensamientos. Para que puedas tener gustos santos, necesitas renunciar a todos tus gustos.
Para que te guste la música sagrada, necesito que renuncies ¿a qué? A tu música. Para que te guste mi comida, necesito que renuncies ¿a qué? A tu comida. Para que te guste la ropa que yo tengo para ti, necesito que renuncies a tu ropa. Y así, en cada aspecto de la vida, Dios nos pide que renunciemos a nosotros mismos. Por eso el día de ayer preguntábamos, ¿quién de ustedes se quiere morir? Al pecado. Y Dios le decía a Nicodemo, ¿quieres ir al cielo? Necesitas morirte. Antes había una persona que se llamaba Pedro, y esa persona se tiene que morir, tiene que ser enterrada completamente, y tiene que nacer otra persona totalmente nueva, que tenga gustos santos, palabras santas, pensamientos santos, acciones santas, dichos santos, que cada una de sus acciones de esa persona sea a la altura del estándar divino. Pero antes de que tú puedas entrar a eso, necesito a Dios que tú renuncies a tu vida. En el verdadero arrepentimiento, el pecador reconoce que sus caminos no son ¿qué? Justos. Ahí es donde nosotros le debemos de decir a nuestro Dios, mi vida, Señor, no ha sido justa delante de ti. La vida que yo he vivido no fue la vida que tú esperabas que yo viviera, que tú desearas que yo viviera. A veces no les ha pasado que cuando empezamos a recordar anécdotas del pasado, a veces nos reímos de algunas situaciones que nos pasaron. A veces algunas fechorías que cometimos en el pasado, las miramos atrás y las miramos con cierta gracia. Pero cuando una persona encuentra a Cristo y ve el estándar de la santidad, mira su pasado y en lugar de decirle, ay, mira, ¿te acuerdas de esto y te acuerdas del otro? Empieza a decir, ¡qué fea vida estuve! ¡Qué horrible manera de vivir tenía antes de conocer a quién! A Cristo. A Cristo. Y te dicen tus compañeros, oye, ¿te acuerdas que antes hacíamos esto y aquello y aquello? Y empiezas a recordar y dices, ¡qué horrible era mi vida antes de conocer la santidad de Dios! Por eso dice, el pecador reconoce que sus caminos no son justos y que solo Dios es justo. El corazón del pecador tiene una inclinación hacia el mal y no puede guardar la ley. Por lo que el hombre decide entregarle ese corazón débil y pecador a Dios para que pueda ser ¿qué? Transformado. De manera que su corazón pueda ser obediente ¿a qué? A los mandamientos. El cielo dice, ¿quieres entrar a la Nueva Jerusalén? Tienes que guardar la ley. Y el pecador dice, bueno, si yo debo de guardar la ley para poder entrar al cielo y poder encontrarme con Cristo Jesús, pero yo no puedo guardar la ley porque mi corazón está contaminado por el pecado, voy a renunciar a mi pecado, voy a renunciar a mi pecado, voy a renunciar a toda mi vida para que el Señor pueda transformar mi corazón y yo pueda obedecer. Esa es la conclusión a la que todos y cada uno debemos de llegar si queremos entrar al reino de los cielos. Si el cielo me pide que yo obedezca, pero yo no puedo obedecer porque soy débil al pecado, voy a renunciar a toda mi vida por la fe en Cristo Jesús para que Él pueda transformarme y hacerme obediente. Pero mientras estés luchando y mientras estés tratando de salvarte por tus propias fuerzas, jamás vamos a alcanzar el estándar que el cielo pide de nosotros. Y esta es una de las citas más hermosas que he encontrado acerca del significado del bautismo. Decíamos que en el tema del verdadero bautismo que dio el hermano Juan Pablo, el bautismo del Espíritu ocurre antes de que la persona descienda a las aguas físicas. Y el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo del 25 al 27, nos explica cómo Dios te puede hacer obediente, cómo Dios transforma un corazón pecador en un corazón que se deleita en la ley de Dios. Vamos a leer una cita bien hermosa, libro de Ezequiel 36, del 25 al 27. Cristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere ¿de qué?
de agua y de qué, y del Espíritu. Y esa cita se malinterpreta muchas veces y le decimos a la gente, oye, ve y bautízate para que te puedas salvar. Pero el libro de Ezequiel nos explica qué significa ser bautizado en agua y del Espíritu. Y con eso no quiero que se malinterprete, que digo que no debe haber rito de bautismo. Sí debe de ocurrir ese rito. Pero vamos a hablar de lo que ocurre en el corazón de la persona que se entrega completamente a Dios. Dice así, Ezequiel 36 del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros, ¿y qué va a esparcir Dios? Agua limpia, y seréis ¿qué? Limpiados. Cuando tú tienes una ropa sucia, vamos a suponer que una camisa se cayó en el lodo, la llevamos al lavadero y lo primero que hacemos, ¿qué le echamos? Agua limpia, ¿sí o no? Y empezamos a ¿qué? Empezamos a tallar y empezamos a poner el jabón. También la Biblia habla de la obra como el jabón de lavandero. Entonces dice Cristo, dice, esparciré sobre vosotros ¿qué? Agua limpia y seréis ¿qué? Limpiados. ¿De qué nos va a limpiar? De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ¿qué? Ídolos. Por eso Dios necesitaba que se los ¿qué? Que se los entregara. Dice Dios, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. Cuando el pecador encuentra a Cristo, le dice, Señor, este corazón no puede obedecer. No puedo. Llevo toda mi vida luchando por guardar la norma divina, pero no puedo obedecer. Dice Dios, entrégame tu corazón. ¿Para qué quieres que te entregue mi corazón? Es que lo voy a ¿qué? Lo voy a limpiar. ¿Por qué crees que necesitaba a Dios que le entregaras la música, la comida, la vestimenta, los gustos, todo se lo tenías que entregar? Se lo entregas y Él dice, a partir de ahora, vamos a empezar a ¿qué? Vamos a limpiar este corazón. Y el que decían, ya la verdad ni me acuerdo del nombre de cantantes, que aquel que decía, pero es que mi cantante favorito es este del mundo, y las rancheras, y las duranguenses, y los corridos, dice Dios, de todo eso te voy a ¿qué? Te voy a limpiar. Y vas a ver que cuando termine de limpiarte ya no te va a gustar eso. Vas a ver, no, pero es que la ropa, y es que a mí me gustan los pantalones bien pegaditos, dice Dios, entrégame eso. Y vas a ver que cuando termine de limpiarte, ya no te va a gustar. No, pero es que el pollo, y es que el chivo, y es que solo eso es lo que me gusta a mí comer. ¿Y qué dice Dios? Entrégamelo. Y vas a ver que cuando termine de limpiarlo, ya no te va a gustar. No, pero es que yo soy una persona grosera y yo digo malas palabras. ¿Y qué dice Dios? Entrégamela. Y vas a ver que cuando yo te limpie por la fe, ya no te van a gustar esas groserías. Por eso el hombre tiene que entregar ¿qué? Todo. Y fíjense cómo dice, nos limpia de todos vuestros ídolos. ¿Y qué dice en el versículo 26? Algo bien hermoso. Y dice, y os daré un corazón ¿qué? Nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Cómo era el corazón antes de entregárselo a Dios? Duro para servir, duro para obedecer, duro para alabar a Dios. Pero dice Dios, entrégame ese corazón, lo voy a limpiar. Voy a poner mi espíritu dentro de ti y va a empezar la obra de transformación. Y aquí es donde pasa de ser higuera a ser ¿qué? Un higo. De ser un espino a ser una uva. De ser un árbol muerto antes que no podía obedecer. Dice, ahora sí vas a poder ¿qué? Ahora sí vas a poder obedecer. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis ¿qué? En mis estatutos, y guardéis mi ley. Que guardes mi ¿qué? Y los pongáis ¿por qué? Entonces dice Dios, dame tu corazón, lo voy a limpiar, y te voy a entregar un corazón que sí pueda ¿qué? Un corazón que pueda obedecer.
Esto es lo que Cristo le estaba diciendo a Nicodemo. El que no naciere de agua y de qué? Y del Espíritu Santo. ¿Quieres salvarte? Esto es lo que tiene que pasar dentro de ti. Dice Dios, ahora que tu corazón ha sido transformado, ahora sí ya puedes ¿qué? Obedecer. No hay otra forma. Ahora ya no se te va a hacer difícil guardar la ley de Dios. Ahora va a venir el sábado y vas a decir, ¿quién diera que este sábado durara más tiempo? ¿Quién diera que estudiáramos más la palabra de Dios? ¿Quién diera que hubiera más día para alabarte, oh Dios? Una transformación. Por eso, el cristiano es una nueva ¿qué? Criatura. Una nueva criatura. ¿Qué pasó con el viejo hombre aquí? Se murió. Antes había un hermano que se llamaba Salomón y esa persona, ¿qué pasó? Se tuvo que morir y tiene que nacer otra persona nueva, obediente a la ley. Antes había alguien que se llamaba Juan, Pedro, Pablo, llámese como se llame, que vivían en el pecado. Pero cuando encontraron a Cristo Jesús, cuando vieron la santidad de su ley, le entregaron todo al Maestro y le dijeron, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Un corazón limpio. Quiero un corazón que pueda obedecerte, porque llevo tanto tiempo luchando y jamás lo he podido cumplir. Pero tú has prometido, Dios, que a cualquiera que con la fe en Cristo Jesús tú le entregues tu corazón, tú lo vas a transformar y lo vas a hacer obediente. ¿Y creemos eso, hermanos? El libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10, el apóstol Pablo explica esto también, en palabras breves, y nos dice así. Hebreos 8:10. Pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos. Y sobre su corazón, ¿qué va a hacer Dios? Las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí. ¿Por qué? Es una cita tremenda lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo. Dice Dios, cuando yo escriba la ley en tu mente y ¿dónde más? En tu corazón, ahora sí, yo voy a ser ¿qué? Tu Dios. ¿Y tú vas a ser qué? Mi pueblo. Pregunta personal para todos y cada uno de nosotros. ¿La ley ha sido escrita en nuestro corazón? ¿Guardamos perfectamente la ley? Dice Dios, yo soy tu Dios. Pero si la ley no ha sido escrita en nuestro corazón, somos solamente profesos. Profesamos servir a Dios, pero ¿qué dice Dios? Tú no eres mi pueblo. Porque en el nuevo pacto, y aquí Pablo está hablando del nuevo pacto, en el nuevo pacto dice Dios, a mi pueblo yo le escribo la ley, los 10 mandamientos en su mente. ¿Y dónde más los escribo? En su corazón. Y fíjate lo que aquí está, lo que Pablo está diciendo aquí. No es la iglesia oficial, no es la iglesia reconocida, es aquella persona que se ha entregado a Dios. Y Dios la ha transformado, que Dios le ha escrito la ley en su mente y en su corazón, que ahora se vuelve obediente por la fe. La que Dios le dice, tú eres ¿qué? Mi pueblo, tú eres mi hijo. El libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos. Y les da la característica, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Son los que permitieron y le entregaron su corazón a quién? A Dios. Y Dios dice, ahora vamos a volverlos obedientes, porque ellos quieren entrar en los portales celestiales. El corazón del hombre es transformado y la ley es inscrita en su corazón. Ya no tiene un corazón carnal que no puede obedecer la ley, sino uno en el que se ha escrito la ley. Ahora la ley es parte de la naturaleza del hombre. Ahora la ley está en tu corazón, está en tu mente. Si la ley está grabada en tu ser, ¿se te va a hacer difícil guardarla? No. Antes, como parecía, bien difícil guardar la ley. Pero dice Dios, permite que yo la escriba en tu corazón y vas a ver que va a ser bien fácil.
Y aquí vamos a hacer una pregunta bien interesante. A todos los que nos escuchan en las transmisiones y a los que nos escuchan aquí presentes, les voy a hacer una pregunta. Ahora, esta sí contéstenmela. ¿Qué es lo único que nos vamos a llevar al cielo? Carácter. Lo único que vamos a llevar de aquí del cielo es la palabra. La palabra, el carácter. ¿Qué es lo único que nos llevamos al cielo? La palabra de Dios. ¿Alguna vez han escuchado, porque yo lo he escuchado en algunas predicaciones de otras personas, dicen que lo único que nos llevamos al cielo es el carácter? ¿Han escuchado esa frase? ¿No la han escuchado? Qué bueno que no la han escuchado. Porque pues hay un detalle ahí con esa frase. ¿Qué es lo único que nos llevamos al cielo? El apóstol Pablo nos contesta. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 y versículo 30. Romanos 8, 29 y 30. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, y aquí ocupa esta palabra, hechos, para que fuesen creados, para que fuesen transformados a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos ¿qué? Hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también ¿qué hizo? Justificó. Y a los que justificó, a estos también va a glorificar. Yo he escuchado en muchos temas de la corporación, es que lo único que nos llevamos es el carácter. ¿No es cierto? Mi carácter nunca va a entrar al cielo. Es el carácter de Cristo Jesús el que es implantado en el corazón del cristiano. Dice, para que yo fuese hecho conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo. Cuando los pastores corporativos dicen, no, es que nos llevamos el carácter, ponen el carácter acá. Entonces, haz un esfuerzo por portarte bien, casi te están diciendo. Pero cuando tú le dices a una persona, lo único que te llevas al cielo es el carácter de Cristo en tu vida, ¿cómo ponemos el listón? Ponemos el listón hasta arriba. Porque si yo no tengo el carácter de Cristo, yo no puedo entrar al cielo. Y aquí dice el apóstol Pablo, el que es justificado por la fe es hecho conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces no es mi carácter el que se va a ir al cielo. ¿Qué carácter se va a ir? El de Cristo en mi vida. Por eso somos cristianos. Porque somos seguidores de ¿quién? Somos seguidores de Cristo. Cuando una persona te ve a ti, ¿a quién tiene que ver? A Cristo. Cuando una persona te escucha hablar, ¿a quién debe escuchar hablar en ti? A Cristo Jesús. Y si nosotros no reflejamos ese carácter de Cristo, van a ver nuestra profesión de fe entonces. Porque seguimos siendo nosotros aquí. El yo sigue estando dentro de nosotros. Pero cuando el cristiano refleja a Cristo Jesús, cuán diferente se vuelve su vida, cuán diferente se vuelve lo que percibe la gente a su alrededor de él. Y lo dice también el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 16 al 19, y vamos a ver esta parte preciosa que dice aquí. Para que conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo estaba limpiando el corazón que le entregaste, no solamente lo estaba limpiando, sino que también se estaba depositando el carácter de ¿quién? De Cristo en el corazón.
Cuando el Espíritu te entrega ese corazón obediente, no es que ahora tú puedas obedecer, hermano. No es que ahora tú tengas el poder en ti mismo para obedecer. Sino que el apóstol Pablo nos dice, ahora Cristo habita por la fe, ¿dónde? En nuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo ¿qué? Conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud ¿de quién? De Dios. Y lo precioso y lo hermoso que ocurre en la justificación por la fe, cuando una persona decide entregar su vida a Dios, Dios es introducido en el corazón de esa persona. Entonces, ¿es ahora que yo puedo obedecer la ley? No. Es que Dios me da el poder por la fe en Cristo Jesús, porque Cristo habita en el corazón, que ahora sí podemos ser obedientes. Y lo vemos de la siguiente manera. La justicia es un don de Dios. Un don es algo que es ¿qué? Otorgado, algo que yo no tengo, que solamente yo lo puedo recibir de alguien más. Y en este caso, la justicia, que es la obediencia a la ley, solo la puedo recibir yo ¿de quién? De Dios. Solo Él puede dar la justicia a otro. Cristo vino a la tierra para demostrarnos la verdadera justicia. Él dijo, en el libro de Juan 15:10, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco ¿en qué? En su amor. Si alguien nos enseñó lo que es la perfecta obediencia a la ley, ¿quién fue? Fue Cristo Jesús. Aun cuando Cristo participó de nuestra naturaleza humana caída en pecado, obedeció perfectamente a la ley y condenó al pecado en la carne. Esta cita sí les voy a pedir que la vayamos a leer. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 3 nos enseña cómo esa justicia de Cristo nos es dada por la fe en Él. Dice así la palabra de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, había un problema. Dice, por cuanto era débil, ¿en dónde? En la carne. Había un problema muy grave. El problema es que yo necesito guardar la ley para entrar al reino de los cielos, pero la ley no podía ser obedecida en mi ¿qué? En mi carne. Porque mi carne era débil ¿al qué? Al pecado. El cielo dice, debes obedecer la ley para entrar a las puertas de la Nueva Jerusalén, pero el problema es que la carne, ¿cómo era? Débil. La carne no se podía sujetar a la ley de Dios, por mucho que tratara, y dice así, por cuanto era débil por la carne, Dios nos da la solución a este problema. Debemos obedecer para entrar al cielo, pero no podemos porque somos débiles. Y Dios da la solución así. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne ¿de qué? De pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado ¿dónde? En la carne. El diablo decía, mira, estos hombres no pueden obedecer. Todos estos hombres, hijos de Adán, después de la caída, ahora son débiles al pecado. Ninguno de ellos puede cumplir los requisitos. Todos son míos y pertenecen a mi reino. Y el cielo dice, obedezcan la ley para salvarse. ¿Y qué decían los hombres? ¿No qué? No podemos. Somos débiles. En nosotros no hay poder para poder obedecer. Y llega la solución, dice Cristo. El problema es que ustedes son débiles en la carne y no pueden obedecer. Ahora yo voy a tomar su naturaleza caída en pecado y voy a obedecer perfectamente la ley en tu condición. Voy a tomar esa misma carne que tú tienes, esa misma debilidad que tú tienes, la voy a tomar y te voy a demostrar que sí se puede guardar la ley de Dios. ¿Por qué hizo Cristo Jesús esto?
Cristo fue tentado, hermanos, como ningún hombre en la tierra ha sido tentado. Nadie nunca jamás va a ser tentado como Cristo Jesús fue tentado en la carne cuando estuvo aquí en la tierra. La sierva del Señor dice de él que él fue tentado 100 veces más de lo que cualquier hombre va a ser tentado. No importa, hermano, la prueba que tengas, no importa la tentación que se presenta en tu vida, jamás nunca se va a comparar con esa tentación que Cristo Jesús tuvo cuando estuvo aquí en la carne. ¿Por qué hizo eso? Cuando Cristo venció, Él jamás cometió un pecado porque siempre vivió en completa obediencia y dependiendo de su Padre. Él dice, he guardado los mandamientos de mi Padre. Perfectamente. ¿Por qué hizo eso Cristo? Cuando Cristo asciende al cielo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, muere como un hombre justo que nunca había pecado, pero que sobre él se le impuso todos los pecados de los injustos de nosotros. Y ahora Cristo dice, mira, esa obediencia que yo tuve en la carne, te la voy a dar a ti. Te voy a dar una obediencia que puede resistir 100 veces más de lo que tú vas a poder enfrentar en cualquier situación de la vida. Esa obediencia yo te la voy a dar, porque yo voy a habitar por la fe, ¿dónde? En tu corazón. Y como Cristo conoce nuestra debilidad, Cristo fue tentado en todo, como dice el apóstol Pablo, para socorrer a los que son, ¿qué? Tentados. Cristo, hermano, sabe lo que tú padeciste. Él sabe lo que es el hambre, sabe lo que es el frío, sabe lo que es el agotamiento, sabe lo que es la tentación. Y dice, yo te entiendo porque participé de tu naturaleza, pero voy a habitar en tu corazón para que la obediencia que yo tuve aquí en la tierra pueda ser implantada, ¿dónde? En ti. Y si tienes la obediencia de Cristo Jesús en tu corazón, hermanos, ¿qué tentación te va a poder vencer? Ninguna. Eso es la justificación por la fe. Cuando el hombre permite que Cristo habite en su corazón y que Cristo ponga su obediencia a la ley en el corazón, no habrá fuerza del diablo que pueda vencer a aquel que venció al enemigo. Y dice así, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿dónde? En la carne, porque Cristo nos demostró que sí se puede obedecer, y Él dice, ejemplo ¿qué? Os he dado. Como yo he hecho, vosotros ¿qué? También pueden hacer. Entonces, si Cristo obedeció en la carne, en la misma condición en la que nosotros estamos, ¿podemos obedecer sí o no? Claro que podemos obedecer. Es la obediencia perfecta de Cristo Jesús la que es otorgada en el corazón del pecador arrepentido. Debido a su incapacidad para guardar la ley, por la fe, Cristo habita en su corazón y así somos llenos de toda la plenitud de Dios. Recibimos el don de la justicia, no nuestra, sino de Dios. No es el hombre el que ahora puede obedecer la ley, es Cristo que habita ¿dónde? En su corazón por medio de la fe. Y así somos hechos conforme a la imagen de su Hijo. No es nuestro carácter el que le reflejamos al mundo, es el carácter ¿de quién? De Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Hermanos, es el mensaje que debe darse a todo el mundo, a toda nación, tribu y lengua del pueblo. Permite que Cristo habite en tu corazón. Entrégale tu vida a Él. Renuncia al pecado y serás obediente a la ley de Dios. Alcanzarás esa justicia. Esto que estamos viendo aquí se llama justicia impartida. Como el cielo nos da el poder para vencer el pecado en la carne. Y es mediante esta transformación que el cristiano puede decir finalmente que ya no vive él. Ahora, ¿quién vive? Vamos al libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y el apóstol Pablo, un hombre asesino, un hombre que no entendía a la obra del Mesías, un hombre que no había entregado su corazón a Cristo Jesús, después de haberlo conocido, después de haber visto la justicia perfecta,
después de ver el sacrificio que Cristo hizo por él, dijo lo siguiente después de haber entregado su vida. Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Dice Pablo, antes había un hombre que se llamaba Saulo, ¿sí o no? Y ese hombre, ¿qué pasó? Se murió. Ya no existe más. Ese hombre quedó clavado también en la cruz. Ya no vivo ¿qué? Yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice el apóstol? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú hablabas con Pablo, ¿a quién escuchabas en las palabras de Pablo? A Cristo. Cuando tú conversabas, hablabas con él, lo veías, él hablaba a la manera de ¿quién? De Cristo Jesús. Dice, ya no vivo yo. Antes había un hombre asesino, dice, pero ese hombre se murió y hasta se cambió el nombre para darnos a entender más esa transformación. Dice, ahora me llamo como Pablo. Hermano y hermana, yo te invito hoy a que le abras la puerta de tu corazón a Cristo. Entrégale tu voluntad y tu carácter a Dios. Y permite que el Espíritu haga esa obra de transformación. El tosco se vuelve refinado. La persona agresiva se vuelve amable. Véanlo en el caso del apóstol Pedro. Una persona que se exasperaba, una persona que se dejaba vencer por sus impulsos, al grado que llegó a cortarle la oreja a un hombre cuando arrestaron a Cristo. Entendió que debía entregarle todo ese arrebatamiento a Dios. Y después fue un discípulo que reflejaba al mundo el carácter del maestro. Fue transformado. Los hijos del trueno pasaron a ser ¿qué? Los hijos del amor. Juan pasó de ser alguien enojón a ser llamado el discípulo ¿qué? El discípulo amado. ¿Qué impide que tú seas transformado? ¿Qué impide que Cristo se refleje en tu vida? Solamente la decisión tuya de querer o no entregarle su vida. Eso es todo. El viejo hombre ha muerto y ahora hay un nuevo hombre creado según Dios que vive en justicia y santidad. Libro de Efesios capítulo 4 versículos del 22 al 24 nos dice así. Y esta es una cita muy hermosa que nos dice de la siguiente manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, antes te gustaba la carne, antes te gustaba el refresco, antes te gustaba el baile, antes te gustaban los corridos, antes te gustaba la música del mundo, antes te gustaba la ropa del mundo, antes te gustaba todo aquello del mundo, dice, pero esa es una vieja manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. ¿Qué significa la palabra despojarse? Como aquel que se quita la ropa. Quítate esa ropa del viejo hombre, dice, que estaba viciado conforme a deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ahora, ¿qué dice el apóstol en Efesios 4:24? Y vestíos de un ¿qué? Nuevo hombre. ¿Y qué dice el apóstol? ¿Cómo es este nuevo hombre? Creado según Dios, en justicia y en ¿qué? El nuevo hombre que va a ser creado, ahora va a ser obediente a la ley de Dios y va a ser un ser santo. Ahora va a poder cumplir el requisito divino, pero para que esto pase, hermano, tendrás que despojarte del viejo hombre, tendrás que morir el yo, tendrás que renunciar a tu manera de vivir. Y esto es el mensaje que dice la Biblia. Renuncia al pecado, renuncia a tu vida antigua y vístete de Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, ¿cómo está? Muerto al pecado. Muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? Y ahora hacemos una pregunta. ¿Puede pecar alguien que es nacido de Dios? Yo le hice esta pregunta a pastores. Se la he hecho de diferentes organizaciones religiosas.
se la he hecho a diferentes denominaciones y le he preguntado, ¿se puede vivir una vida perfecta, sin pecado, sí o no? ¿Qué creemos nosotros? ¿Se puede vivir una vida sin volver a pecar nunca jamás, sí o no? Sí. Todavía veo dudas. Parece que sí, parece que no. Es que ¿cómo decimos que somos débiles, sí o no? Pero que no, este nuevo hombre no va a ser creado en santidad ni en justicia. Que no, este nuevo hombre va a tener a Cristo en su corazón. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3, del 6 al 9. Yo le he hecho preguntas a varias denominaciones y les he dicho, ¿se puede vivir una vida sin pecar nunca jamás? Y tristemente me he encontrado la respuesta, no se puede. Porque somos débiles. No se puede porque, pues, ¿quién ha vencido el pecado? No se puede porque, pues, así me dijeron mis pastores. Y si el pastor dice que no se puede, pues no se puede. Pero ¿qué dice Primera de Juan 3, del 6 al 9? Vamos al testimonio más seguro que es la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en él, ¿qué pasa con él? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni ha conocido a Cristo. Hijitos, nadie os engañe. El que guarda la ley, el que hace justicia, ¿este qué es? Es justo, como Cristo o como Él también es justo. 8. El que practica el pecado es de Dios, eso dice ahí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién? Pero si sigues haciendo las obras del diablo, entonces ¿qué? Pues entonces no hubo esa transformación del corazón. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, el que le entregó su corazón, el que fue lavado en agua y en espíritu, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué dice aquí? No puede pecar, porque es nacido ¿de quién? De Dios. Les vuelvo a preguntar, ¿puede pecar alguien que ha nacido otra vez? No. Ya no. Si dudamos, hermanos, es que eso implicaría que dudaríamos del poder de Dios para transformarnos. Pero no duden del poder de Dios para transformar, porque dice, este nuevo hombre va a ser creado en justicia y ¿en qué? En santidad. Aférrense a las palabras que dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, Cristo ¿qué? Vive en mí. Se puede vencer ¿qué? El pecado. Hermanos, cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a dar una corona, ¿sí o no? Sí. Y esa corona va a ser una corona ¿de qué? De victoria. ¿Victoria sobre qué va a ser? El pecado. Cristo nos va a poner una corona de victoria sobre el pecado. Cuando Cristo te ponga la corona, porque Él dice en el libro de Apocalipsis que Él personalmente va a poner las coronas. Cuando Cristo ponga la corona sobre tu cabeza, quiere decir que tú en esta tierra venciste ¿qué? Por la fe en Él. Pero si yo no venzo el pecado aquí en esta tierra, ¿me podrá poner esa corona Cristo? No podrá. Por eso esa corona es tan hermosa, la victoria la corona de victoria sobre el pecado. No duden, hermanos, del poder de Dios para transformar un corazón. No duden del poder del Espíritu para regenerar una nueva criatura. Creamos que Cristo Jesús tiene el poder y por eso se llama la justificación por medio de ¿qué? De la fe. De la fe. Porque para que este proceso ocurra dentro de nosotros, necesitamos creer que así ocurre. Si tú dudas que Dios puede transformarte, ¿cómo va a poder transformarte? Dice la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Creemos que Dios nos puede transformar? ¿Creemos que puede hacer una nueva criatura? ¿Creemos que se puede vivir una vida perfecta sin pecados? Créanlo y entréguenle su vida a Dios y Él lo hará. Y fíjense lo hermoso que pasa en la justificación por la fe. Antes de ser perdonado, al hombre pecador le resultaba imposible que guardar la ley. Decía, porque los que viven según, dice, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco, bueno, antes de ser perdonado, le resultaba imposible guardar la ley. Ahora que ha sido perdonado, justificado, transformado y que Cristo habita en su corazón, le resulta imposible ¿qué? Le resulta imposible pecar. Ahora sí, el espino se transformó ¿en qué? En un rosal. Se transformó en un higo que ahora da higos hermosos. ¿Y qué dice Cristo? ¿Puede un árbol bueno dar malos frutos? No puede dar un árbol bueno malos frutos. Si ahora yo le digo a ese higo, si yo le digo al mango, si yo le digo al plátano, quiero que me des espinas, ¿qué dice el plátano? No puedo. Porque en mi naturaleza, por naturaleza yo te voy a dar un fruto bueno. Cuando tú le dices a un cristiano, vamos a pecar, ¿qué dice el cristiano? No puedo. Porque he sido transformado por medio del Espíritu Santo. Cristo vive en mi corazón. No puedo pecar. Lo que antes le resultaba imposible, ahora se le hace ¿cómo? Fácil. Natural. Y como la Escritura dice, y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? ¡Cuán grande es el poder de Dios! Y dice la Escritura, porque nada hay imposible ¿para qué? Para Dios. ¿Cuál es el milagro más grande que puede ocurrir en tu corazón? ¿Cuál es el milagro más grande que puede ocurrir en el universo? Un pecador arrepentido. Y transformado. ¿A la imagen de quién? De Cristo Jesús. Por eso, y volvemos a repetir, el cristiano es una nueva criatura. Antes era desobediente, ahora ¿cómo es? Obediente. Antes le resultaba imposible guardar la ley de Dios, ahora le resulta imposible ¿qué? Pecar. Se deleita en guardar. Su naturaleza ha sido transformada, ha pasado de ser carnal a ser ¿qué? ¿Qué decía Cristo a Nicodemo? Lo que es nacido de la carne, ¿qué? Pero ahora que has nacido del Espíritu, ¿qué eres? Ahora puedes obedecer. Lo que es, dice, por la fe ha conseguido regresar a una condición en justicia y en santidad. Tiene la condición de un ciudadano de las cortes celestiales, dice la palabra de Dios, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? De donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, conciudadano de los santos y miembros de la familia ¿de quién? De Dios. Pregunta, ¿la familia de Dios peca? No peca. ¿Qué diferencia habría entre tu carácter y el carácter de un ángel? Dice, ahora somos conciudadanos. Los ángeles te miran y dicen, somos miembros del mismo ¿qué? Del mismo reino. Somos miembros de la misma familia. Tenemos el mismo carácter, que es el carácter de Cristo. ¿Qué diferencia hay? Lo único que nos diferencia entre ellos y nosotros ahora es que nosotros tenemos un cuerpo carnal. Pero cuando Cristo venga, dice el apóstol Pablo, esto carnal se va a vestir ¿de qué? De inmortalidad. Cuando Cristo venga, hermanos, no va a venir a transformar caracteres. Él viene a transformar cuerpos que sean capacitados para soportar el viaje a la Nueva Jerusalén. Nos va a poner un cuerpo espiritual, un cuerpo angelical.
pero tu carácter Él no lo va a transformar ya. Porque esa transformación ocurrió aquí en la tierra. Qué hermoso mensaje es el de la justicia de Cristo Jesús. Victoria sobre el pecado cantarán los redimidos. ¿Por qué? Porque vencieron al pecado. ¿Quién guía al cristiano en su nueva vida? Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 y Salmo 143, 10. ¿Quién guía al cristiano en su nueva vida? Vamos a ver. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. El Espíritu es el que te va a guiar en tu nueva vida. Una vida de obediencia. Hermano, Cristo dice, vendré yo y mi Padre y haremos morada ¿dónde? En tu corazón. Si el Padre hace morada en tu corazón, si Cristo hace morada en tu corazón, y si el Espíritu Santo ha limpiado tu corazón, tienes toda la divinidad en tu ser, ayudándote a vencer el pecado. ¿Por qué habrías de dudar de esa victoria? ¿Por qué habríamos de dudar que no habría poder suficiente para vencer a aquel que es el diablo y el enemigo de las almas? ¿Por qué dudaríamos? El salmista dice, Salmo 143, 10, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía en la tierra ¿de qué? De rectitud. Ahora el Espíritu ha sido comisionado para guiarte en esta nueva vida que vas a emprender. ¿En qué se deleita aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús? Vamos al Salmo 119. Estas son citas del Salmo 119. ¿En qué se deleita aquel que ha sido justificado por la fe? Dice la palabra de Dios: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme ¿de qué? ¿Cuál es el deseo del que ha sido justificado? No me permitas, Señor, que me desvíe ni un poco de tu ¿qué? De tu ley. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. El salmista dice, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para que yo no vaya a transgredir ¿qué? Tu ley. Versículo 44. Guardaré tu ley un ratito. Eso dice el salmista. No. Dice, guardaré tu ley, ¿cuánto tiempo? Siempre. Para siempre ¿y qué? Y eternamente. Eternamente. Versículo 45. Y andaré ¿en qué? En libertad. El apóstol Pablo había dicho, yo era esclavo del pecado. Pero ahora que he sido justificado por la fe, dice, andaré ¿en qué? En libertad del pecado, porque busqué tus mandamientos. 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré ¿en qué? En tus estatutos. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos dicho, yo me deleito en los 10 mandamientos? Yo me deleito en la ley de Dios. El salmista dice, yo me deleito en esa ley. Para mí es una delicia escudriñar las 10 palabras pronunciadas por Dios, escritas por su propio dedo, porque me muestran lo aborrecible del pecado y la santidad de Dios. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es ahora ¿qué? ¿Por qué la ley es delicia de aquel que es justificado? Y lo decíamos en el tema de ayer. La ley es el reflejo del carácter ¿de quién? De Dios. Correcto, de Cristo.
Aquel que mira la ley, mira el carácter de Dios y es una delicia ver cómo cumplir ese perfecto carácter de nuestra condición. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Fíjense cómo el salmista, a veces nosotros agarramos y leemos los 10 mandamientos y decimos, pues sí, no matarás, no cometerás adulterio, acuérdate del sábado, pues ya acabé. Y decía el salmista, así estudiaba el salmista. No, el salmista decía, todo el día ella es mi ¿qué? Mi delicia, es mi meditación. 104. De tus mandamientos que adquirió el salmista, inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos. Esto es lo que tú haces cuando te bautizas. Cuando tú desciendes a las aguas del bautismo, eso es lo que tú le estás diciendo a Dios. Voy a jurar que voy a guardar eternamente y para siempre tu ley y nunca me voy a desviar de tu camino. Por eso he amado tus mandamientos. Más que el oro muy puro. Mira, oh Jehová, versículo 159. Amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tus misericordias. 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay en ellos ¿qué? Tropiezo. Y 174. He deseado tu salvación, oh Jehová. Tu ley es Mi delicia. Si tú hablaras con David y dices, vamos a hablar de algún tema, ¿de qué tema creen que David se iba a deleitar en hablar? De la ley. Y decir, no, pues esto tengo todo el día y toda la noche y vida me faltaría para hablar de esa perfecta obediencia a la ley. Ahora, hermanos, muchas veces cuando hablamos de la justicia de Cristo, cuando hablamos de esa perfecta obediencia a la ley, muchas personas lo ven como algo imposible, algo inalcanzable. Pero es ahí donde nos reconfortamos en las palabras de Cristo Jesús. Cristo nos dice que es fácil guardar su ley. Y lo vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29 y 30. Si alguien le puede dar lectura, que sea tan amable. Mateo capítulo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero. ¿Es fácil o es difícil? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es. ¿Se puede o no se puede? Por la fe en Cristo Jesús, sí se puede. Si entregas tu vida al Maestro, sí se va a poder. Si abandonas toda tu vida y mueres y vuelves a nacer en el Espíritu, va a ser tan fácil guardar la ley de Dios, hermano. Pero mientras sigas luchando con tus propias fuerzas, jamás vamos a alcanzar el estándar divino. ¿Cómo debemos de ser en esta tierra? Mateo 5:48. ¿Alguien nos gusta leer? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debemos de vivir en esta tierra? Mateo 5:48. ¿Sí, hermano? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros medio perfectos. Así dice. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, ¿cómo es? Así como es el carácter del Padre, así tiene que ser nuestro carácter. Ahora fíjense, ¿qué significa ser perfecto en la Biblia? Vamos al libro de Salmos 119, versículo 1. ¿Qué significa ser perfecto en la Biblia? ¿Será que sea perfecto en planchar mi ropa?
o va más allá. Salmo 119. Más allá. Salmo 119:1. ¿Alguien le podría dar lectura, por favor? ¿119:1? Sí. Dice, bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Amén. ¿Quiénes son los perfectos en la Biblia? Los que andan en la ley de Jehová. Porque muchas veces se piensa o se dice que los perfectos son los que llevan más tiempo en la iglesia, que los perfectos son los que nacieron en el Evangelio, que los perfectos son los que están más cerca de los pastores y los que están ahí llevándolo por acá, y este es el perfecto. Pero la Biblia dice, no te confundas, perfecto es el que anda en la ley de Jehová. Perfecto es el que guarda perfectamente, valga la redundancia, los 10 mandamientos. En el mundo se oyen repetidas veces que nadie puede ser perfecto en esta tierra. Las personas se sienten cómodas al pensar que nadie puede alcanzar la perfección y que por lo tanto Dios los salvará con sus imperfecciones. Hay unos que están así haciendo la luchita y así me voy a salvar. Así piensa mucha gente. Piensan que Dios los salvará con sus imperfecciones, con sus defectos de carácter y pecados. Muchos creen que cuando Cristo venga en su segunda venida, transformará su carácter imperfecto en un carácter santo e intachable. Cristo nos dice que debemos alcanzar la perfección en esta vida al declarar, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pablo escribe a los filipenses para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, ¿sin qué? Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo le decía a las iglesias, ustedes tienen que ser como perfectos. Tienen que vivir esta vida sin mancha ni contaminación del mundo. Tienen que ser lumbreras en el mundo. El Hijo de Dios es perfecto, sin contaminación ni pecado. Es una luminaria en esta tierra que le muestra a un mundo perverso cómo es el carácter de un ciudadano del reino de los cielos. Para que tú le digas a alguien, oye, vámonos al cielo, te invito a que aceptes a Cristo y nos vayamos allá arriba, tienes que mostrarle cómo es el carácter de un hijo de Dios. Tienes que mostrarle cómo se comportan los ciudadanos allá arriba. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que le decimos a la gente, te invito a leer la Biblia, y dices, es que tú eres bien enojón, es que tú te desesperas y te exasperas y empiezan a mostrarte tus defectos de carácter, ¿sí o no? Por eso Pablo le decía, ustedes tienen que ser como perfectos. Porque cuando la gente te ve a ti, tiene que verse cómo se comporta un ciudadano del reino de los cielos. Y si miran a una persona enojona, a una persona que desespera, a una persona gritona, van a decir, no, pues si así es el cielo, pues yo por qué quiero ir allá, está igual que acá abajo. Pero cuando vean en ti el carácter de Cristo, van a decir, eso es atrayente para un alma que solo conoce la inmundicia del pecado. Por eso la Biblia nos habla de que seamos luminares, de que vivamos sin contaminación, para que el mundo vea cómo se comportan los hijos de Dios y digan, queremos participar de eso. Sin embargo, cuando presentamos al mundo los requisitos de la justa y perfecta ley de Dios, surge entonces una pregunta, y quizá en algún momento te han hecho esta pregunta: ¿y quién guarda la ley de Dios? ¿Y quién es perfecto en esta tierra? Y declara, muéstrame a una persona perfecta, ¿y qué? Y voy a creer. Le mostramos al lector el testimonio más seguro que hay, la palabra de Dios. La Biblia nos presenta algunos ejemplos de personas que alcanzaron la perfección en esta tierra, no por su propia fuerza,
sino por la fe en Cristo Jesús. Personas por fe que obedecieron la ley y cumplieron el requisito que el cielo demanda para poder entrar por sus puertas. Vamos a poner ejemplos, vamos a mostrar algunos ejemplos de personas que alcanzaron esa justicia eterna. Abel. El libro de Mateo capítulo 23, 35 y Hebreos 11, 4. Por cuestión de tiempo voy a ir leyéndolos yo. Dice así: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Desde la sangre de quién? Abel, el justo. el justo. Abel guardó perfectamente la ley, ¿sí o no? Sí. ¿Tenían la misma naturaleza que nosotros, sí o no? No. Sí. ¿Venció el pecado, sí o no? Y fue declarado como hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Hebreos 11:4 dice: ¿por medio de qué? De la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y cuando la Biblia dice justo, dice pueblo en cuyo corazón está mi ley. Abel tenía la ley en su corazón. Abel obedecía perfectamente. Y Abel del cielo recibió ese calificativo: este es un hombre justo. ¿Y quién da testimonio de eso? Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Quién es el que le dio el calificativo de justo a Abel? Dios. Este sí es que justo. ¿Quién más? Noé. Génesis 6:29 y Génesis 7:1. 6:9, gracias. Estas son las generaciones de Noé. Noé era varón ¿qué? Justo. ¿Cómo era además? Perfecto. ¿Y qué significa ser perfecto? Obediente a la ley de Dios. Dice, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó. ¿Por qué fue salvado Noé del diluvio universal? Porque era el único hombre que guardaba ¿qué? Era el único hombre que guardaba la ley. Génesis 7:1 dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Noé guardaba perfectamente la ley, y en la mañana cuando el hermano Alfonso ponía el video de cómo Noé le predicaba al mundo antediluviano, ¿de qué creen que le hablaba Noé a los antediluvianos? De la justicia de Cristo Jesús. Le hablaba de la obediencia a la ley. Esos, me imagino, porque la Biblia le da este calificativo de justo. Habrán sido los sermones de Noé, hablando de una perfecta obediencia a la ley, por la fe en aquel que iba a venir a morir por sus pecados. ¿Quién más? Abraham. Libro de Romanos capítulo 4 versículo 3 dice así: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Abraham, o habiendo oído la voz de Dios, creyó en la voz de Dios. Se le pidieron requisitos para cumplir, y Abraham, ¿qué? Pues cumplió. ¿Por su propia fuerza? No. Por la fe en Cristo Jesús, Abraham alcanzó el calificativo de justo. Lot también alcanza este calificativo. Segunda de Pedro 2, 7 y 8 dice así: y libró ¿a quién? Al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. También este hombre alcanzó el calificativo de ¿qué? De hombre justo, un hombre perfecto delante de Dios. Los papás de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. A mí me gusta mucho esta cita bíblica, porque esta cita bíblica nos vuelve a marcar que los justos son los que guardan los mandamientos de Dios. Libro de Lucas capítulo 1 versículo del 5 al 6 nos dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías,
Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, ¿cómo eran? Justos delante de Dios. ¿Y qué hacían ellos? Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y en las ordenanzas. Yo espero que aquí veo a varias parejas, matrimonios, que sea el deseo de ustedes ser un matrimonio como el de Zacarías y Elizabeth. Los dos eran como justos, los dos eran irreprensibles delante de Dios. Y a esta pareja de hombres, de un hombre y una mujer justa, Dios los eligió para que de aquí surgiera un profeta que fue llamado el profeta más grande de todos. ¿Quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y veo aquí hay niños chiquitos que el deseo de ustedes como pareja, como matrimonio, sea ser justos delante de Dios y enseñarle esos principios a sus hijos, para que ustedes y sus niños sean instrumentos que Dios elija para hacer la obra como en ese tiempo se hizo con Juan el Bautista. Otro hombre, José, el padre adoptivo de Jesús, dice, José su marido, ¿cómo era? Justo, y no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. También hay muchas personas, hermanos, que nosotros no conocemos sus nombres, pero nuestro Señor Jesucristo sí conoce sus nombres. Y el apóstol Pablo escribe, iglesias completas a las que le habló el apóstol Pablo alcanzaron la justicia. Lo encontramos en el libro de Romanos 9:30 y Romanos 6, del 15 al 17. ¿Alguien me ayuda con Romanos 9:30? 11. Y allí, 13. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no procuraban la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Amén. Los gentiles no iban tras ¿qué? Tras la justicia. Antes de conocer a Cristo, los gentiles no sabían nada de la ley de Dios, ni de la perfección. Pero dice Pablo, ellos que no lo conocían, ahora la han alcanzado, la justicia, es decir, la perfecta obediencia a la ley, ¿por medio de qué? De la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Romanos 6:17 nos dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Pablo le dice a los gentiles, no conocemos sus nombres, pero los conoceremos cuando vayamos allá arriba. Cuando vayamos al cielo, allá los vamos a conocer. Pablo dice, ellos fueron libertados del pecado. Entonces, ¿eso quiere decir que ahora pecaban? ¿Sí o no? Ya no pecaban, porque habían sido libertados ¿de qué? Del pecado. Dice, y ahora son siervos de la perfecta ¿qué? Obediencia a la ley. Son siervos de la justicia. Perdón. Hablo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad, presentaste vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, ¿a qué servían los gentiles? A la santificación. Presentad vuestros miembros para servir ¿a quién? A la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas ¿qué era? Muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida. Eterna. ¿Cuántas miles de personas no le predicaron los discípulos en aquel tiempo? Como 3,000 se bautizaron un día. Y la Biblia dice que estas personas alcanzaron la justicia. Alcanzaron la perfecta obediencia, fueron libres del pecado. Y Pablo les dice a ellos, antes ustedes le servían en su cuerpo al pecado, ahora sirve con tu cuerpo ¿a quién? A Dios.
a la justicia. Qué hermoso es ver cómo miles de personas, hermanos, nos vamos a encontrar allí en el cielo. Que nos van a decir, hermano, ¿te acuerdas cómo antes luchábamos con el pecado? Pero cuando fuimos libres en Cristo Jesús, vinimos a ser siervos de ¿qué? De la justicia. ¿Quiénes van a ir al cielo? ¿Quiénes irán con Jesús en su segunda venida? Vamos a pedirle a 3 hermanos que nos ayuden con estas citas. Mateo 5:8, Salmos. ¿Alguien que levante la mano que nos ayuda con Mateo 5:8? Ok. Salmos 64, 3 al 4. ¿Quién gusta? Gracias. Mateo 13, 41 y 43. ¿Alguien gusta? Gracias. ¿Quiénes van a ir con Cristo Jesús en su segunda venida? Comenzamos. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Bienaventurados los que pecan. ¿Eso estaba diciendo ahí? Los de limpio corazón. Un corazón que ha sido purificado por el Espíritu Santo. Un corazón que pasó el proceso de la purificación que nos decía el libro de Ezequiel. Un corazón renovado del pecado. Ese corazón es el que va a ver a quién. A Dios. Salmo 68, 3 y 4. Mas los justos celebrarán y gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, cantad al que cabalga sobre los cielos. Va en su nombre, alegraos delante de Dios. Amén. ¿Quiénes son los que cuando Cristo venga van a saltar de alegría, hermanos? Los justos. Dice, cantarán y dirán, ¡ay, su nombre! Y esos son los que se van a gozar en la segunda venida. Los que no son justos, ¿qué le van a decir a las piedras? Caed sobre nosotros y escondernos de aquel que viene. Pero los justos, los que guarden perfectamente la ley, le van a decir al Señor, ese es mi Redentor, el Rey de Gloria. Mateo 13, 41 al 43. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces los justos, ¿qué van a hacer cuando vean a Cristo? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué va a pasar con los semblantes de los justos? Dice, van a brillar como el sol. Esos que obedecieron perfectamente, dice Dios, se van a alegrar. El libro de Daniel, capítulo 12, también nos habla, dice, brillarán como estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes van a entrar en la Nueva Jerusalén? 2 personas, a ver, Salmo, Isaías 26:2. ¿Alguien le gusta leer? Levanten la mano, por favor. Ok, gracias. Isaías 26:2. Salmo 118, 19 y 20. ¿Alguien le gusta leer? No quiere, hermano. Okay. ¿Quiénes van a entrar en la Nueva Jerusalén? No, es que los católicos, no, es que los adventistas, no, es que esto, es que el otro, es que si no estás aquí. Vamos a ver quiénes van a entrar. Isaías 26:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? En aquel día cantarán el cántico. Isaías 26:2. Nos dice abrir las puertas. 26:2. En aquel día cantarán. ¿Sí? Abrir las puertas. Ajá. Abrir las puertas y entrará la gente guardadora de verdad. Gracias. ¿Quiénes van a entrar a la Nueva Jerusalén? La gente que obedeció perfectamente la ley. La que guardó ¿qué? La verdad. Salmo 118, 19. ¿Qué dice?
abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a 20 también. Sí. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. ¿Cómo se llaman las puertas? Las puertas de justicia. Y por las puertas de justicia solamente ¿quiénes entran? Los justos. Y si yo nunca guardé la ley, entraré ahí. Si yo nunca le entregué mi corazón a Cristo para ser regenerado, ¿será que puedo entrar por ahí? No. Pero se llaman las puertas de justicia. Dice, abridme las puertas, entraré por ellas y alabaré. Esta es la puerta de Jehová. Por ella entrarán ¿quiénes? Los justos. Quienes heredarán la tierra y vivirán con Cristo toda la eternidad. 3 citas. Salmos 15, 1 y 2. ¿Alguien lo gusta leer? Que levante la mano, por favor. Ok, gracias. Salmo 37, 29. ¿Alguien lo gusta leer? Ok, gracias. Isaías 60, 21. ¿Alguien lo gusta leer? Ok, la hermana me levantó un poquito antes. Isaías 60, 21. Entonces comenzamos. ¿Quiénes heredarán la tierra y vivirán con Cristo toda la eternidad? Salmos 15, 1. Yo no Isaías, hermano. Ya lo apartaron. No a nosotros Jehová, no a nosotros sino a tu nombre de gloria, El micrófono hace falta ya. ¿verdad? Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su gloria? Es Salmos 15, 1 y 2. Bueno, es que en mi versión tengo Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Es la misma versión la que tenemos todos? Sí, yo también tengo ¿quién habitará en tu tabernáculo? Ajá. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Le pregunta el salmista a Dios. ¿Y qué se le responde? Que anda en integridad. El que anda en integridad, el que guarda perfectamente ¿qué? La ley. Y habla verdad en su corazón. El que hace justicia. Cuando te preguntan, ¿y quién va a entrar al reino de los cielos? Salmos 15, 1 y 2. El que anda en integridad y el que hace ¿qué? El que guarda perfectamente la ley. ¿Por la fe en quién? Salmo 37, 29. Heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Amén. Los justos, ¿qué van a hacer? Heredarán la tierra y vivirán para siempre, ¿dónde? En ella. Isaías 60, 21. Tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantillo, obra de mis manos para glorificarme. Amén. Esta cita de Isaías 60, 21 a mí me gusta mucho porque dice, tu pueblo, todos ellos, no hay ni uno que no lo sea, todos ellos serán ¿qué? Justos. Para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para gloriarme. Estamos terminando el tema, esta parte del tema, hermanos. La justicia es la obediencia a la ley de Dios. Salmos 119, 172 y Isaías 51, 7. La ley demanda justicia. Y ante la ley, el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia únicamente es mediante la fe. Por eso el apóstol Pablo nos decía, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por medio de ¿qué? De la fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe Vivirá. la perfecta obediencia a la ley. ¿Por medio de la fe en quién? Eso es todo el tema que estuvimos estudiando estos días. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo. Y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. No es que Dios acepte nuestra obediencia.
sino que ahora Dios acepta la obediencia perfecta de Cristo Jesús implantada en el corazón del hombre arrepentido. Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida y la trata como si fuera justa. Dios nos trata a nosotros cuando nos arrepentimos como si nunca hubiéramos pecado. Y la ama como ama a su Hijo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. De esta manera, la fe es contada por qué? Por justicia. Porque cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, cuando yo renuncio al pecado, cuando yo me comprometo a guardar perfectamente la ley, por la fe en Él, mi fe es contada ¿por qué? Por justicia. Y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de la luz a una luz mayor, y puede decir con regocijo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no es que ahora yo puedo ser salvo por mí mismo, no es que ahora yo soy obediente porque en mí hay poder, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3 del 5 al 7. No sé, hermanitos, si haya alguna duda, algún comentario de lo que es la justificación por la fe. Esto es la perfecta obediencia a la ley de Dios. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? ¿Quieres entrar a las puertas de justicia? ¿Quieres vivir con Cristo toda la eternidad? Tendrás que morirte al pecado. Tendrás que renunciar al pecado. Y tendrás que ser regenerado por el Espíritu Santo. Ser transformado en un nuevo hombre, una nueva mujer que sea obediente a la ley. Que pueda vivir en justicia y en santidad. Que pueda deleitarse en la ley de Dios. Cuando Cristo venga, que ya está cerca su venida, tu rostro resplandecerá cual sol, como estrellas a perpetua eternidad. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que nos pueda, yo te invito a que consideres en tu vida esta decisión. Si se puede vencer el pecado, si se puede vivir una vida perfecta, pero tienes que creerlo para que tu fe sea contada como justicia. Los invito a entonar un himno y hacer una oración para concluir esta parte del estudio.